UCB Televisión presenta Derechos Humanos sin Fronteras, un programa independiente, distinto y necesario para hablar sobre derechos humanos. Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Derechos Humanos sin Fronteras que llega hasta sus hogares gracias a la Universidad Católica de Valparaíso y por supuesto también gracias a la señal de UCB Televisión. Todas las semanas tenemos relevantes invitados para hablar en torno a todas las temáticas que tienen que ver con los derechos humanos y esta semana, por supuesto, no es la excepción y para eso quiero saludar a Jean-Henri Sean. Él es un relevante vocero de Haití, ex primer ministro justamente de la misma nación, pero también una persona que ha levantado la voz por la vulneración de los derechos humanos de su pueblo, pero también que ha vivido en carne propia. ¿Cómo está, Jean? Un gusto. Buenas tardes a todo el mundo. Yo quisiera primero agradecer a todo el mundo que me está escuchando y sobre todo a los amigos de Derechos Humanos Sin Frontera. Y estoy muy bien ahora gracias al trabajo de derecho humano que vino a contestar lo que hizo el Canadá para los derechos humanos. Mira, entiendo bien el español hablado por los chilenos, pronuncian bien, pero a este nivel de la conversación, de la entrevista, yo prefería que alguien traduzca para nosotros, que yo pueda decir exactamente lo que quiero decir. No sé si es posible, yo quisiera que tengamos a alguien para hacer el trabajo. Por supuesto, no hay ningún problema y de hecho tenemos a disposición al doctor Andrés Greenblatt, quien va a poder entonces brindarnos la posibilidad de traducir en esta entrevista. Así que en caso que lo requiera, podemos utilizar su ayuda. Quisiera comenzar preguntándole, Jean, justamente cuál es su primera aproximación en sus labores como ex primer ministro, cómo se llega, cómo se interioriza en los trabajos que tienen que ver con la representación de los deseos de un pueblo. André, tu peux traduire pour moi? André, parece que André no está, porque yo quisiera que traduzca eso para mí. Perfecto, tenemos al doctor Andrés Greenblatt que va a poder traducir la pregunta. Sí, gracias. André, tu veux traduire pour moi la question et comme ça je pourrais mieux répondre. Oui, donc l'animatrice demande pour la représentation que tu as en tant qu'ancien Premier ministre du peuple haïtien quand tu as été Premier ministre et aussi maintenant dans le cas actuel avec les sanctions imposées par le Canada. Alors, je dois expliquer, André, que je suis arrivé Premier ministre à un moment crucial de la vie nationale. Dice que entonces llegó a ser primer ministro en un momento crucial de la vida en Haití. Il y avait une situation chaotique où la vie s'était arrêtée, où les gens ne pouvaient pas circuler, les véhicules ne pouvaient pas circuler. Tout était arrêté parce que le président avait jugé bon d'augmenter le prix du carburant. Había una situación caótica en donde la población no podía circular por la sencilla razón de que el presidente en ese momento había tomado la decisión de aumentar el precio de los combustibles. Et tout le monde s'est élevé, la communauté internationale, les politiques haïtiens et tous les chiquiers politiques haïtiens s'en est plaint au président et a dit au président la personne qui pouvait sauver la situation, c'était celui qui a toujours été connu comme rassembleur, Maître Jean-Henri Sean. Y todo el mundo solicitó al presidente frente a esta situación caótica y esto es de todo el abanico político haitiano, que nombrara a una persona que pudiera
reunir a la población, y esa persona fue entonces Jean-Henri Séan. Et c'est ainsi Bueno, que nos je suis remontamos, rentré. Oui, sí, quería sí. solo contextualizar que nos remontamos precisamente al 6 de agosto del 2018, cuando el presidente de Haití, en esos momentos, Jovenel Moïse, anuncia su deseo de entonces de integrarlo y de que sea parte de su primer ministro. Esto en un contexto bastante caótico de su nación, como usted menciona. ¿A qué se refiere? ¿Cómo podría detallar el contexto político y social que se encontraba Haití en esos momentos? Comment peut-on donner des détails sur le moment politique de Haïti au moment où vous avez été donc nommé par le président Moïse Premier ministre? Il faut rappeler que j'étais candidat à la présidence en face du président Moïse. Et à ce moment-là, on a eu les élections, ça s'est mal passé, les élections avaient été contestées, on a dû reprendre les élections, et quand on a repris les élections, toujours les candidats l'ont contesté. Et moi, j'ai été le premier à admettre les résultats et accepter que le président Moïse devienne le président d'Haïti. Donc, dans ces conditions-là, j'ai... Oui, vas-y. Él fue candidato a la presidencia al mismo tiempo que el candidato Jovenel Moïse, en unas elecciones que fueron muy contestadas por las diferentes tendencias políticas, pero él como candidato fue el primero en reconocer, a pesar de todo, el triunfo de Jovenel Moïse, lo que lo dejó en un lugar de honor para que luego pudiera ser nombrado en el cargo que ejerció. Ce qui était important pour moi, c'était de rassembler toutes les forces du pays, de nous mettre ensemble et de conduire Haïti vers le chemin du développement. Parce qu'avec ce qui se passait entre l'opposition et le gouvernement, on n'arrivait pas à trouver la voie pour sortir Haïti du sous-développement. Y lo más importante era unir a la población, que es lo que trató y es lo que hizo durante su mandato, unir a la población, puesto que las diferencias y las divisiones entre gobierno y oposición eran dramáticas para el desarrollo en paz de Haití. D'entrée de jeu, je suis arrivé avec l'idée, l'esprit de rapprocher l'opposition du président et d'exécuter les axes sur lesquels le président avait fait sa campagne afin de permettre au président d'avoir un gouvernement d'ouverture, d'avoir tout le monde qui écoutait, d'avoir tout le monde qui voulait ensemble travailler pour que Haïti sorte de sa situation. Por consiguiente, su misión fue juntar a la oposición y al gobierno en torno al presidente de Haití para poder tomar las medidas necesarias para salir de la crisis y empezar un desarrollo armónico del país. L'opposition était dans les rues, les jeunes étaient dans les rues, tout le monde était dans les rues contre le gouvernement. Todo el mundo, la oposición, estaban contra el gobierno. Et comme ça, moi, je suis arrivé avec un discours médiateur pour lancer maintenant les voies où tout le monde pouvait participer à ce qui se faisait et faire entendre raison au président de la République, faire entendre raison à l'opposition. Y llegué entonces al cargo con un solo discurso, la unidad entre la oposición y el gobierno para que el presidente pueda tomar las medidas necesarias para el desarrollo de la nación. À côté des problèmes liés au combustible, il y avait aussi le problème du procès Petro-Caribe. Aparte del problema del combustible, existían los problemas de violencia en Haití.
Sí, es muy relevante poder entender lo que nos menciona, debido a que estamos hablando de un Estado que se encuentra en una crisis casi permanente desde hace mucho tiempo que se remonta, pero que ha ido incrementando, incluso al nivel de ver atentados que han costado la vida de personajes relevantes, pero también que han costado la vida y que también han vulnerado derechos humanos de niños, de personas, de ancianos que habitan esa ciudad, ese país precisamente, no Oui, solamente Puerto Príncipe, y que se extiende y que ha trascendido. Sin ir más lejos, los días 10 y 11 de enero de este mismo año visitó Puerto Príncipe una delegación de Derechos Humanos Sin Fronteras para justamente constatar el estado de estos derechos en el país, y fue justamente ahí donde se da a conocer y nosotros podemos realmente comprender cuál es la realidad que se vive más allá de lo que se informa en los medios. ¿Cuál es su opinión respecto a esta visita y cuáles creen que son los desafíos para poder abordar en un futuro? donc grosso modo, quel est votre avis, Monsieur Séan, sur la visite de la délégation de Derechos Humanos Sin Fronteras en Haïti pour constater les violations de droits de l'homme, notamment en ce qui concerne les sanctions prononcées par le gouvernement canadien? C'est une visite qui était arrivée à point nommé, parce qu'à côté de toutes les violations de droits humains qui se faisaient en Haïti par le gouvernement et ses alliés, et il y avait aussi la communauté internationale qui soutenait le président, et malgré la manière dont il gérait le pays. Donc, et la communauté internationale soutenait le président, et cette communauté internationale était dans le pays depuis près de 20 ans. A pesar de las violaciones a los derechos humanos que han existido sin duda en Haití, la comunidad internacional apoyó al presidente Moïse en su programa para el desarrollo y al mismo tiempo para el desarrollo democrático del país. Donc, cette communauté internationale qui était rentrée en Haïti depuis 2006 était déjà dans un échec cuisant. Et comme la situation s'était empirée, il y avait les gangs qui arrivaient et le Canada, ne pouvant faire face à cet échec de la communauté internationale, a décidé de sanctionner des citoyens et en particulier ceux-là qui pouvaient régulariser la situation dans le pays. Por consiguiente, la comunidad internacional intervino en Haití desde 2006 para hacer respetar los derechos humanos y al mismo tiempo ayudar al presidente a poner orden y poder crear una situación de terminar con los grupos armados que reinaban en las calles de Haití. Frente al fracaso de la comunidad internacional, entonces el gobierno de Canadá decidió sancionar justamente a aquellas personas que más hicieron por los derechos humanos y por la paz civil en Haití. Nous avons élevé la voix, et en particulier ceux-là qui se sentaient, qui savaient qu'ils étaient innocents, ils ont élevé la voix et ont crié à travers le monde leur innocence et ont crié aussi contre l'arbitraire du Canada. Por consiguiente, las víctimas de las que Derechos Humanos Sin Frontera ha podido entrevistar y trabajar en conjunto, pudieron intervenir y pedir apoyo por estas sanciones de Canadá, puesto que justamente se trata de aquellas personas que más hicieron por la paz en Haití. Les cris ont été entendus, et particulièrement par la Fondation Derechos Humanos Sin Frontera, qui s'est activée immédiatement et qui a commencé à investiguer la situation. Nuestro llamado fue escuchado y particularmente por la Fundación Derechos Humanos Sin Fronteras, que inmediatamente comenzó a actuar
para terminar y para apoyar a las víctimas de esta violación de derechos humanos. Ce qui a retenu l'attention de tous, c'est que la Fondation a fait un travail objectif, à commencer par interroger les officiels du gouvernement, les organisations de droits humains dans le pays et évidemment certaines des victimes du Canada. La fundación hizo un trabajo objetivo entrevistando a miembros del gobierno, a miembros de asociaciones haitianas y para poder presentar sus conclusiones sobre la violación de derechos humanos por parte del gobierno de Canadá. Ils ont réalisé un travail parfait. Sí, Ils ont réalisé un solo travail intervenir para parfait decir qui a que été applaudi de tout le monde. Este trabajo ha sido aplaudido por todo el mundo. es importante lo que mencionan porque se trata no solamente de una nación que pide ayuda, sino que también de organizaciones de renombre, como mencionan, e incluso naciones que han intentado intervenir constatando esta vulneración de derechos humanos. Para quienes se suman a nuestra conversación es importante que reiteremos que nos encontramos entrevistando a Jean-Henri Séan. Él es ex primer ministro de Haití, pero también uno de los personajes cruciales que ha levantado la voz por la constante vulneración que está viviendo no solamente su tierra, sino que por sobre todo su pueblo que se encuentra también en nuestro país. Estamos hablando de que en Chile, según el último censo, se encuentran más de 150.000 haitianos viviendo en nuestras tierras. ¿Para qué hablar de la cantidad de haitianos también que han venido buscando un nuevo futuro y que han tenido que devolverse o explorar otras tierras? Jan, quisiera consultarle justamente por eso. ¿Qué mensaje podría mandarlo a la comunidad haitiana que se encuentra en nuestro país, pero también a los chilenos que convivimos día a día con ellos? ¿De qué manera poder empatizar por esta historia que ustedes han tenido que vivir con estas constantes vulneraciones? Quel est donc votre message pour la communauté haïtienne qui habite au Chili et qui nous regarde, et aussi votre message pour tous les Chiliens qui certainement vous appuient? Bon, je dois commencer par remercier la communauté chilienne, le gouvernement chilien d'alors, quand on a eu des problèmes après le tremblement de terre, qui avait fait des victimes aussi au Chili. Le Chili ne s'est pas simplement occupé du travail qu'il y avait à faire au Chili, ils ont également tendu la main à Haïti et ont accepté que les Haïtiens rentrent au Chili sans visa, viennent travailler au Chili sans visa. C'était ça le début. Et ça, je dois remercier la communauté chilienne por ça. Es importante agradecer a toda la comunidad chilena por el apoyo que han brindado a Haití desde el terremoto, muy poco tiempo antes del mismo terremoto que hubo en Chile, y a pesar de que Chile fue víctima de un terremoto, Chile fue de una gran ayuda para Haití, y luego la ayuda que Chile ha brindado a Haití, recibiendo ciudadanos haitianos en condiciones muy, muy favorables, incluso sin visa, para que puedan buscar un futuro mejor aquí en Chile, frente a esta crisis que vive el país del Caribe. Et de ce côté-là, moi aussi, j'avais travaillé. Et quand on a commencé les Haïtiens ont commencé à fuir le pays pour aller au Chili, à un moment où d'autres pays fermaient leurs portes, le Chili avait ouvert ses portes. Et là, on a eu une affluence extraordinaire d'Haïtiens vers le Chili. On a compris que le Chili a pris des dispositions pour réguler la migration qui s'abattait sur le pays. En un momento en que muchos países cerraron sus puertas a la población haitiana que quería dirigirse a esos países, Chile, por el contrario, fue de gran ayuda y abrió sus puertas para aquellos haitianos que querían establecerse en Chile. Et comme ça, nous avons vu beaucoup de professionnels aller au Chili. On a eu aussi des gens de conditions très modestes et de toutes les catégories ont été au Chili. Ils ont été bien accueillis et je sais que jusqu'à présent, les Haïtiens n'ont pas grand-chose à
reproché à la communauté chilienne qui a été conviviale, qui les a reçus, qui a fait un accueil extraordinaire à la communauté haïtienne. Et là, je remercie tant le gouvernement chilien et que toute la communauté chilienne por cet accueil qu'ils ont donné aux Haïtiens. Y agradezco a toda la comunidad chilena que acogió a los haitianos que llegaron a Chile, personas de diferentes profesiones, algunos profesionales, otros trabajadores, y que fueron recibidos en Chile para poder tener una vida más tranquila y mejor saliendo de la crisis que había allí. Y en ese sentido quiero agradecer a la comunidad chilena por haber acogido a los haitianos que están establecidos en Chile. Mon message pour la communauté haïtienne au Chili, c'est de continuer à travailler avec le sens de la convivialité, le sens de l'humanisme, à bien se comporter au Chili, à s'instruire, s'éduquer, à aider à leurs enfants en Haïti de s'instruire et de s'éduquer, afin qu'un jour, les Haïtiens puissent trouver du travail chez eux et ne soient pas obligés de voyager à l'extérieur. Y mi mensaje para la comunidad chilena es que sigan trabajando, que sigan viviendo de una manera honorable, que se eduquen, que progresen y que puedan también ayudar a sus familias que quedaron en el país, pero sobre todo que progresen y puedan educarse aquí en Chile. Esa es una tarea pendiente que queda entonces no solamente para la comunidad haitiana, sino que también para todos quienes habitamos este país y que convivimos entonces con diversas realidades. Quiero seguir conversando muchos otros interesantes temas junto a Jan Jean, también junto a nuestros próximos entrevistados, pero debemos irnos a una breve pausa y ya regresamos. Y ya estamos de regreso en Derechos Humanos Sin Fronteras, que llega hasta sus hogares gracias a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y por supuesto también gracias a la señal de UCB Televisión. Estamos conversando con Jean-Henri Séant, ex primer ministro de Haití, un vocero también defensor de los derechos humanos, y se suma a nuestro panel en este segundo bloque Juan Carlos Moraga, presidente de la Fundación Derechos Humanos Sin Fronteras, un amigo de la casa que hemos tenido en tantas otras oportunidades, y también al doctor Andrés Greenblatt, quien es director de Derechos Humanos Sin Fronteras. Ambos conformaron la comisión que visitó Haití. Quedó anteriormente pendiente una consulta que le hacíamos a nuestro relevante invitado, que tiene que ver justamente porque hace solo un tiempo la embajadora de Suiza en Naciones Unidas, Pascale Beariswil, expresó compartir estas denuncias que Derechos Humanos Sin Fronteras realizó después de esta visita, donde también nombra como víctimas de estas violaciones a él, a los ex primer ministros Laurent Lamotte y también a Jean-Henri Séant, quien estamos conversando. ¿Qué le parece este tipo de declaraciones y el apoyo también de Suiza, que se suma a las denuncias que ya había comenzado Derechos Humanos Sin Fronteras? Oui, donc quel est votre avis sur les déclarations de l'ambassadrice suisse aux Nations Unies suite au dossier introduit par Derechos Humanos Sin Fronteras aux Nations Unies à Genève? Je pense que la déclaration de l'ambassadrice de la Suisse aux Nations Unies est d'aller en droite ligne du comportement, du respect de la Suisse pour les droits humains, pour la démocratie. La Suisse a toujours eu une posture de neutralité et a toujours évalué les choses telles qu'elles sont et telles qu'elles doivent être. L'ambassadeur de la Suisse en Haïti avait d'ailleurs fait la déclaration qu'il n'était pas, il n'était pas pour les sanctions bilatérales parce que les Nations Unies, dans une résolution en octobre 2022, avaient arrêté un régime de sanctions et avaient aussi proposé la procédure qu'on devait suivre pour sanctionner les gens. Et les Nations Unies allaient elles-mêmes prendre des sanctions contre les gens qui étaient coupables d'association avec les gangs ou bien d'appui aux gangs.
on a été surpris que le Canada ait fait cavalier seul et le Canada a fait choix de gens qui n'avaient pas répondu peut-être à certaines recommandations du Canada, je ne sais pas, mais jusqu'à présent, on ne sait pas pourquoi le Canada a ciblé certaines personnes alors que les Nations Unies sont en train de mettre en place un processus, une procédure pour arriver à faire à établir ceux-là qui sont responsables de la gangstérisation du pays. Et jusqu'à présent, les Nations Unies ont mis en place un comité de sanctions, une commission d'experts qui fait son travail, qui fait des enquêtes sérieuses dans le pays. Et voilà que le Canada lui-même a infligé une sanction à une vingtaine de personnes sans pouvoir jusqu'à présent établir les bases sur lesquelles il s'est établi. Bueno, no va a ser fácil todo este texto, pero es posible. Por consiguiente, valoriza muchísimo la declaración de la embajadora suiza ante Naciones Unidas, que muestra una vez más la neutralidad suiza que se ha manifestado históricamente en todos los conflictos internacionales y frente a problemas que han existido en países. Una vez más, Suiza mostró su neutralidad, invitando a Naciones Unidas a llamar la atención de Canadá por esta decisión unilateral que tomó Canadá y al mismo tiempo invitó a Canadá a esperar una decisión de Naciones Unidas sobre de qué manera la comunidad internacional puede intervenir en Haití y si hay que sancionar a personas, que no sea la decisión de un gobierno, sino que de las naciones de la tierra, para determinar qué sanciones se deben tomar contra algunas personas en Haití y de qué manera la comunidad internacional puede ayudar a Haití a reencontrar paz, a reencontrar la armonía, el crecimiento, el desarrollo y poder, junto a la comunidad internacional, terminar con estas bandas armadas que lo vimos nosotros mismos, se pasean por las calles sin que el gobierno pueda realmente intervenir. Et c'est dans ce sens que j'ai compris le rapprochement de la communauté suisse, de l'ambassade de Suisse à la Fondation des droits humains, parce que les deux ont constaté effectivement qu'il y avait violation des droits humains, que le Canada était incapable d'administrer les preuves sur lesquelles il s'était basé pour sanctionner les gens. Donc, je comprends que la Suisse veuille aider maintenant à la communauté internationale, aux Nations Unies, à suivre le régime de sanctions des Nations Unies et à infliger les sanctions à qui le méritait et non à qui elle décidait. Et comme le Canada l'a fait, à qui elle avait décidé, elle avait choisi qui n'étaient pas ses amis pour infliger les sanctions. De manera que tanto el informe de la Fundación Derechos Humanos Sin Frontera como la intervención de la embajadora suiza en nombre de su gobierno en Naciones Unidas llaman al respeto de los derechos humanos y a presentar pruebas antes de sancionar a cualquier persona que el gobierno canadiense haya decidido sancionar. De manera que las sanciones, si es que las hay y corresponde, sean pronunciadas por Naciones Unidas y no por un gobierno que lo ha hecho de una manera que nadie entiende, sin presentar pruebas sobre una eventual culpabilidad de personas que han sido sancionadas. Y afortunadamente hay muchas personas trabajando para que se cumplan justamente estas sanciones
De ser así, sería no una reparación, pero al menos sí una señal de que este tipo de vulneraciones no se pueden cometer. Y ya lo presentábamos al inicio, nos encontramos con Juan Carlos Moraga, quien es presidente de Derechos Humanos Sin Fronteras y quien se entrevistó también con el embajador de Suiza para entregar al gobierno este importante, una carta, un referéndum, donde no solamente agradece por lo que significa para la Fundación el apoyo de estas denuncias, sino que también para consultar cuáles son los próximos pasos en este informe de la realidad que se vive en Haití y que también nos ha descrito Jean-Henri Seant. Juan Carlos, si pudiera escribirnos un poco cómo fue este encuentro. No, a nosotros nos sorprendió gratamente la declaración de la embajadora de Suiza en Naciones Unidas. Y también hemos sido informados en los últimos días de que hay otras cancillerías que se van a pronunciar también en la misma dirección, lo que es muy positivo, porque en Haití claramente se ha tratado de perjudicar precisamente a quienes hicieron todas las gestiones para que en Haití no ocurriera el caos que existe hoy día, para que no se violaran los derechos humanos. Entonces, cuando hay opositores, hay personeros políticos que pueden incidir en una solución pacífica y positiva, se les descalifica. ¿Por qué? Porque priman otros intereses que no son precisamente los intereses del pueblo de Haití. Derechos Humanos Sin Fronteras se encuentra comprometido junto con esta noble y buena causa que es defender a las víctimas de derechos humanos, donde son emblemáticos los nombres de los ex primeros ministros, y especialmente Jean-Henri Seant, que se encuentra con nosotros, a quienes escuchamos su testimonio. Y además del testimonio de ellos, de las organizaciones de derechos humanos que existen en Haití, las más importantes. Escuchamos todas las versiones y después de eso se preparó el informe que se entregó en la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Ginebra. Por eso queremos reiterarle a Jean-Henri Seant y a la gente que ha sido víctima de estos atropellos que pueden contar con Derechos Humanos Sin Fronteras en cualquier situación, porque estamos convencidos de que se ha cometido un abuso, un atropello, y nosotros estamos siempre al lado de las víctimas y al lado de quienes se le han violado los derechos humanos. Si nos ayudas, Andrés. Sí. Yo entendí, André. Okay. Oui, je crois que je dois en profiter pour vous remercier. Et là, je dois signaler que la Fondation est en train de rendre service non seulement aux gens qui sont sanctionnés, mais à Haïti, mais à la communauté internationale tout entière. Parce que il y a aujourd'hui une levée de bouclier contre les sanctions qui sont arbitraires. Et vous voyez, aujourd'hui, il y a tout un groupe de pays qui veulent se mettre ensemble pour éviter cette affaire de sanctions. C'est une arme politique. Ils s'en servent et de manière à faire de la politique alors que cette arme aurait dû être dirigée contre les gangs pour essayer de ramener la paix dans les pays. Donc, quand on utilise cette arme des sanctions à tort et à travers, la sanction perd toute sa valeur et ne s'applique pas à ceux qu'elle devrait s'appliquer. Et ainsi, la communauté, la Fondation Derechos Humanos est en train d'ouvrir les yeux de tout le monde, est en train de servir tout le monde, est en train d'aider le monde entier sur la question des violations des droits humains et particulièrement les sanctions. J'ai été sanctionné, mais j'étais celui qui a aidé la police à se préparer pour faire face aux gangs. J'étais celui qui a créé la Commission nationale du désarmement. J'étais celui aussi qui a promu le pacte de gouvernabilité pour mon pays. Comment le Canada peut-il me choisir, moi-même, celui qui aide Haïti, pour me sanctionner et désarmer tous les Haïtiens qui veulent aider le pays? En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación por la acción que ha hecho contra las naciones canadienses y en favor de los derechos humanos, y está muy consciente de la enorme labor que ha realizado la Fundación. Tal como llegamos nosotros mismos en la Fundación a la conclusión
a la que llegamos y presentamos a Naciones Unidas, él ratifica el hecho de que Canadá, sin pruebas, está justamente sancionando a personas como él mismo, como Jean-Henri Séan, que luchó como primer ministro para aumentar las capacidades de la policía haitiana para luchar contra las bandas armadas que, como lo decíamos, sembran el terror en Haití. El que luchó más para terminar con las bandas armadas resulta estar ahora sancionado por, según Canadá, por haber apoyado a estas bandas, lo que escapa a toda lógica, puesto que nos consta a nosotros que Jean-Henri fue no solo como primer ministro, sino que antes y después un gran luchador por los derechos humanos, por los derechos de su pueblo y por terminar con las bandas armadas. Canadá se pronunció sin pruebas y todos esperamos ahora que Naciones Unidas pueda terminar. Es importante también mencionar que no solamente es necesario llevar el relato y que se haga justicia, sino que también poder intervenir a tiempo para así no vulnerar la vida de tantas personas que se encuentran viviendo en Haití. También reiterar que son más de 250.000 la comunidad haitiana, 250.000 personas que se encuentran en nuestro país, al menos de manera legal, y que también, me imagino, viven con una angustia constante, de a pesar de no estar dentro de ese país, tener a sus familiares y compatriotas viviendo esta realidad. Quisiera preguntarle tanto a Juan Carlos como también al doctor André, ¿qué constataron ustedes con sus propios ojos en esta visita y desde su punto de vista, cuál es la intervención que se necesita también por los otros gobiernos, más allá de las declaraciones que den constancia de estas vulneraciones? Juan Carlos, si podemos partir con usted. No, para nosotros fue sorprendente esto, pero fundamentalmente quiero recordar algo que acaba de decir el ex primer ministro en cuanto a la Comisión del Desarme. Nosotros en Puerto Príncipe, conjunto con el doctor Greenblatt, nos reunimos con la Comisión del Desarme que precisamente Jean-Henri Séan ayudó a crear, que es la gente que incluso ha sufrido atentados, ha sido perseguida, pero donde vimos en terreno que efectivamente quienes trataron de impedir la situación de caos y de violencia en Haití y trataron de respetar los derechos humanos han sido las víctimas de otros países, de grandes potencias que actúan por intereses económicos de otro tipo, pero no en beneficio del pueblo de Haití. Entonces, tal como decíamos antes, la injusticia se está haciendo, la verdad está saliendo a luz al final, y por eso yo reitero el apoyo de Derechos Humanos Sin Fronteras a las víctimas, a quienes son perseguidos en el mundo, y especialmente en este caso de Haití. Aquí el ataque que se hace contra Jean-Henri Séan y otras personas es porque ellos pueden ser un aporte positivo a la solución del conflicto en Haití. Y esa persecución, la descalificación, atribuirle cargos falsos, solamente tiene que ver con el intento de impedir que ellos incidan en el futuro. Pero al final creo que siempre la verdad se impone y Jean-Henri Séan tiene que desempeñar un gran papel en la solución de este conflicto, en la solución del problema de Haití y en lo que a nosotros nos interesa, en la defensa de los derechos humanos siempre. Porque a raíz de esto, que yo al comienzo era escéptico hasta verlo, pero lo he visto en terreno. Hemos hablado con las organizaciones de derechos humanos, hemos hablado con los agentes sociales de esto. Con André Greenblatt vimos niños con armas en la calle, que era precisamente lo que la Jean-Henri Séan quería impedir. O sea, que el país, que las ciudades no fueran controladas por las bandas, sino que por un Estado de Derecho y democrático. Jean-Henri Séan representa eso y también el futuro de Haití. Y por eso reitero una vez más que puede contar con Derechos Humanos Sin Fronteras porque es una buena causa y porque significa defender con ellos y junto a ellos los derechos humanos en ese país. Gracias. Andrés, Gracias. ¿pudiera también extenderle un espacio para que comente su experiencia? Bueno, la verdad es que quiero decir que
Haití es un país que significa muchísimo para mí desde tiempos bastante lejanos. Durante mis estudios en Francia, en la ciudad de Poitiers, me tocó tener compañeros de curso haitianos, con quienes todavía tengo algunos contactos, y es un país que yo ya había visitado con anterioridad y sin duda el gran cariño que le tengo a ese país nació de la novela de Alejo Carpentier, El siglo de las luces, que la recomiendo, aunque fue escrita ya hace muchísimos años. Y la verdad es que es un país de grandes personas, en donde he recibido mucho cariño, y lamento realmente lo que ocurre en estos momentos, antes también en Haití, y las sanciones de Canadá, que para mí me cuesta entenderlo, me cuesta poder analizar la iniciativa canadiense de simplemente castigar a personeros de gobiernos que ha tenido Haití, que justamente han luchado contra la proliferación de las armas, de la violencia y del combate entre los diferentes grupos políticos del país, y es de esa manera que yo llamo al mundo entero, y es el combate que estoy llevando a fondo junto a Derechos Humanos Sin Fronteras, que llamo al mundo entero a apoyar a ese país, a personas como Jean Rissean y a otros más del grupo de él que también conozco, porque si hay un grupo que ha hecho mucho por Haití, es justamente el grupo liderado por Jean Rissean, y sobre todo cuando fue primer ministro, que tomó las medidas que Juan Carlos acaba de dar y que iban en el excelente sentido. Lamentablemente las cosas no resultaron en Haití, hubo un término violento del gobierno, y en la actualidad esperamos que la comisión que habla de una nueva constitución, que no sé si realmente verá el día, y sobre todo la posibilidad de que la comunidad internacional ayude a Haití a salir de esta situación de grupos armados y de violencia, y que la comunidad internacional ayude a Haití a elegir a su mandatario, a elegir a sus parlamentarios para comenzar un camino de paz hacia el desarrollo. Es una magnífica nación, es una nación que tiene muchos bienes, es una nación que tiene materias primas, que tiene agricultura, tiene un excelente ron, un excelente café, etcétera, y estoy seguro que el futuro de Haití debe ir hacia el desarrollo, hacia la paz, el respeto de los derechos humanos y el crecimiento que asegure a todos sus hijos una vida digna y mejor. Sin lugar a duda, y afortunadamente en nuestro país tenemos una vitrina excepcional, un programa dedicado solo a los derechos humanos, en este caso Derechos Humanos Sin Fronteras. Me enorgullece poder trabajar en este programa y también poder dar vitrina y visibilidad a este tipo de temáticas. Y justamente Jean-Henri Seant le quería comentar aquello, porque este programa puede ser visto por muchas personas, pero justamente también por autoridades, por personas que son capaces de poder tomar determinaciones y también seguir este camino de lucha que usted y que Derechos Humanos Sin Fronteras han llevado haciendo durante tanto tiempo. ¿Qué mensaje enviaría usted a los chilenos y también a las personas del mundo diplomático acreditado en Chile, interesados en conocer lo que ocurre en su país? Le message que je pourrais envoyer au peuple chilien, d'abord, c'est surtout à la Fondation de Derechos Humanos Sin Fronteras, c'est de continuer à aider Haïti, à aider les Haïtiens,
à être bon avec les Haïtiens qui sont chez eux et qui ont le témoignage de la bonté chilienne. Et maintenant, moi, je demande à la Fondation de continuer à travailler dans le sens où elle est venue en Haïti et a fait ce travail qui a ouvert les yeux de tout le monde. Parce que sans ce travail de la Fondation, beaucoup d'autres pays auraient infligé d'autres sanctions à d'autres Haïtiens. Donc, ils ont compris que ce n'était pas le meilleur chemin d'aider le pays. Je dis aussi au monde diplomatique et au Chili et à toute la communauté internationale qu'il est temps qu'ils aident Haïti, qu'il est temps qu'ils cessent de donner de l'aide à Haïti pour se satisfaire, mais d'offrir une aide à Haïti pour que Haïti sorte des ornières du sous-développement, pour que les Haïtiens comprennent avec eux que c'est temps de marcher ensemble, que c'est le temps de travailler ensemble, non pas à nous imposer ce qu'ils veulent, non pas à nous imposer un président de la République ou un premier ministre ou une communauté de dirigeants, mais c'est le temps de travailler avec nous pour que le peuple haïtien puisse choisir ses dirigeants, le peuple haïtien puisse avoir l'aide de la communauté internationale, des pays étrangers, des pays amis, pour que nous puissions sortir de la situation où nous sommes. Una vez más quiero agradecer al pueblo chileno y a la Fundación Derechos Humanos Sin Frontera por el apoyo que nos han dado a Chile, por el apoyo que han dado a los haitianos que viven en Chile, y los llamo junto a la comunidad internacional y a los diplomáticos de la comunidad internacional a ayudarnos para terminar con esta situación, con este conflicto, pero no que nos ayuden imponiéndonos un gobierno, sino que nos ayuden para que en orden Haití pueda elegir sus gobernantes y pueda salir de esta crisis en la que nos tienen los grupos armados, y que con la ayuda internacional podamos en paz salir adelante. Y quiero también manifestar a la Fundación Derechos Humanos Sin Frontera que queremos que siga adelante trabajando como lo han hecho y apoyando como han hecho la causa de la democracia y de la libertad del derecho. Quisiera extender también en estos minutos que nos queda un espacio para Juan Carlos, quien ha trabajado no solo en esta labor de Haití, sino que en tantas otras labores, tratando de defender los derechos humanos. Juan Carlos, ¿cómo se siente al escuchar una vez más este tipo de relatos con estas vivencias? Bueno, primero me agrada mucho tener a Jan Ruiz-Sean en nuestra pantalla, y tal como decíamos, es primera vez que en la televisión chilena sale un personero tan relevante de Haití hablando de los problemas de Haití, denunciando un caso de abuso de los derechos humanos. Y por eso también quiero aprovechar esta oportunidad para invitar a Jan Ruiz-Sean al encuentro que Derechos Humanos Sin Frontera va a realizar en Chile en el mes de septiembre, donde junto a él van a venir personalidades del mundo de los derechos humanos de otras partes del mundo. De 3 continentes nos vamos a reunir en Santiago. Estaríamos muy contentos, orgullosos y honrados de tener a personas como Jan Ruiz-Sean y otros en nuestro encuentro de septiembre. Tal como usted dice, María Ignacia, agradecer esto, seguir trabajando en nuestro compromiso, y cada vez que nos conocemos, mientras más nos conocemos, ya no somos amigos, ya no somos compañeros. Con la gente de Haití, con Jan Ruiz-Sean, ya somos hermanos y estamos hermanados en esta causa noble. Andrés, si pudieras ayudarnos tanto con la traducción como también expresando tu último mensaje antes que termine el programa. Sí, yo creo que entendió. Sí. Yo lo entendí. Y yo voy a decir algo en español, André. Mi mejor manera de agradecer la fundación y todo el pueblo chileno es presenciar a las actividades de septiembre en Chile. Yo estaré con ustedes.
Muy Un buena la gran honor. presentación. Un honor. Bien. Y André, le expreso entonces los últimos minutos que nos quedan para poder entregar algún mensaje a quienes nos ven. En los últimos minutos, es cierto que cada vez que los derechos humanos han sido violados en la tierra, en la fundación, nos duele porque creemos en que los seres humanos deben vivir en paz y deben vivir con el respeto que se merecen. Y así como la fundación ha estado en África, en Europa, en otros países de Latinoamérica, esta vez y siempre nuestro corazón está en Haití, porque en Haití hay mucha gente sufriendo, hay mucha gente pasando momentos muy difíciles y entre ellos nuestro amigo Jean-Henri Senon, que ha sido víctima de la agresión canadiense que lo ha sancionado sin prueba, sin proceso, siendo que nos consta aquí en la Fundación, porque lo vimos con nuestros ojos, que Jean-Henri ha sido el primer ministro que más ha hecho por la paz en Haití. Y no solo lo vimos ahora, lo puedo certificar yo, que estuve en Haití con anterioridad algunas veces. Y quiero emitir mi mejor deseo para que estas sanciones se terminen y con Jean podamos beber el vaso de la amistad, el vaso de la solidaridad y el vaso de la victoria. Quiero agradecer tanto a Jean-Henri Seand, ex primer ministro de Haití, así como también a Juan Carlos Moraga y a Andrés Greenblatt, que nos acompañaron en este capítulo tan especial, donde desafiamos las barreras de las fronteras, donde desafiamos las barreras del idioma e incluso de la tecnología, con la finalidad de poder llevar estas importantes temáticas y con la finalidad de levantar la voz y decir que seguiremos en derechos humanos defendiendo justamente los derechos humanos e informando cada vez que seamos, que nos enteremos de algún tipo de vulneración. Quiero también agradecer a Universidad Católica de Valparaíso y UCB Televisión, que hace posible la emisión de este programa, así como también a Novotel, que dispone de sus instalaciones para cada capítulo, poder hacer distintos tipos de grabaciones, y también los dejamos invitados para próximos capítulos, pero también para que ingrese a nuestra página web dhsinfronteras.org, no solo para estar interiorizados en las distintas tareas que se trabaja desde Derechos Humanos Sin Fronteras, sino que también para que estemos en contacto en caso de requerir algún tipo de ayuda o asesoría. Nos encontramos en una nueva oportunidad. Que esté muy bien. UCB Televisión presentó Derechos Humanos Sin Fronteras, un programa independiente, distinto y necesario para hablar sobre derechos humanos.